voz de los protagonistas. En Contextos. Y a propósito del destape priista, Toño Miranda nos comparte esta mañana el tema de las declaraciones de los aspirantes a la candidatura del PRI por la designación de José Antonio Meade Curibreña. Toño, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? El gusto es mío. Marcela, amable auditorio, buenos días. El día de hoy esperamos no sonar a analista chafa o de ventaneando. Vamos a tratar de analizar las declaraciones que tuvieron los miembros del PRI ante la designación de José Antonio Meade el día de ayer, y vamos a tratar de analizarlo desde la postura, desde el psicoanálisis, que nos habla que muchas de las conductas que nosotros tenemos, más allá de ser conscientes, son conductas que tienen que ver con el inconsciente, y el inconsciente alberga los deseos más profundos y nuestro verdadero ser. Entonces, en una declaración, en un comentario, en un post, en un tweet, podemos intuir o inducir un poco lo que piensan, sin que esto sea un análisis de la personalidad concienzudo, y nos muestra algo importante dentro de su personalidad. Empezamos un poquito con los que van más orientados, las declaraciones que van más orientadas al apoyo de manera inconsciente a la situación o a la designación, ¿no? El Bronco dice, bueno, esta no es de apoyo, desde luego, pero es la primera, me dice, me voy a joder más fácil a mí. Esa es la del Bronco. Si nosotros analizamos, y sobre todo tenemos un poquito en contexto la personalidad del Bronco, una persona impulsiva, aventada, arrojada, pero con una personalidad más de tipo adolescente que adulto, en la misma declaración implica un poquito el lapsus, este lapsus que nos habla del contenido inconsciente más inmediato que existe en la persona. Y cuando dice él, me voy a joder, puede ser interpretado como me voy a joder más fácil a mí. O sea, él habla y reconoce que hay una superioridad y una capacidad en cuanto a arrastre que tiene José Antonio Meade. Obviamente esto lo estamos analizando desde la postura analítica y pensando que José Antonio Meade va a ser el bueno, va a ser la persona, el mejor candidato, va a ser el elegido por el presidente para sucederlo, ¿verdad? Esa sería la primera declaración que analizaríamos. La segunda es un poquito de alguien que habla más cercano y que se relaciona, al parecer, en un vínculo más de amistad y de cariño que profesional. Dice Aurelio Nuño, que era uno de los candidateables, todo mi respaldo a mi amigo, gran mexicano. Y aquí viene una de las cosas que analizamos durante muchísimo tiempo en la parte de la psicología, y viene la parte del y. Cuando uno, en cuestión de redacción, pues está bien utilizado, pero en cuestión emocional, cuando uno pone y, haces una separación de la principal idea, y dice, y funcionario ejemplar, lo cual pues parece que en el fondo no lo cree, y dice, bajo su liderazgo, nuestro país seguirá avanzando en la transformación que necesita para el siglo XXI, para que el siglo XXI sea el gran siglo de México. También utilizamos aquí una persona que parece más cercano, y sobre todo que habla de estar por debajo de él. Es una persona que muestra cierta admiración y cierto reconocimiento al doctor. Cierto, Antonio, y lo que me llama la atención es, mencionabas ya los aspirantes a la presidencia por otros partidos, pero en el caso de los aspirantes del PRI, ¿cómo se viene a confirmar aquella máxima priista que dice que el arte, la política es el arte de comer sapos sin hacer gestos? Y esto lo vimos en el caso de Osorio Chong, cómo pues se tuvo que tragar su orgullo y tuvo que tragarse los sapos sin hacer gestos para felicitar a José Antonio Meade. Y siempre me ha llamado la atención cuál será la psique, cuál será
estabilidad o inestabilidad emocional que les deja a los perdedores, es decir, todos aquellos que ya se veían con la candidatura presidencial en la bolsa, sobre todo en los tiempos del PRI, de Mario Moya Palencia, que era uno de los que más sonaban en su momento, en los tiempos de Luis Echeverría Álvarez, y sin embargo, pues no resultó agraciado, como muchísimos otros que decían en su momento los analistas que él iba a ser el elegido, él iba a ser el tapado, y resulta que no fue así. Se dan casos de aspirantes que no lo fueron, es decir, que no llegaron a la candidatura y que se tiraron al alcoholismo, que se perdieron tremendamente, como si la vida se hubiera acabado para ellos. Otros más, bueno, tuvieron que hacer de tripas corazón y seguir adelante, como Manuel Bartlett, que tuvo que ser el coordinador de campaña de Carlos Salinas de Gortari, aunque después ya se le premió con otros cargos, tuvo que salir del partido, pero siguió en la política, fue gobernador, fue senador, es senador de hecho actualmente, y cómo estos caminos se bifurcan de los perdedores. ¿Hay algún estudio que hable de la psique de todos ellos, Toño? Sí, licenciado, lo que comenta usted es muy importante porque hablamos del poder en México y en algún otro momento lo podremos analizar, este poder relacionado con el abuso y con todo lo que representa el PRI como institución y este arte de comer sapos. Obviamente hay gente que piensa que al no tener la candidatura ya pierde su existencia sentido, no nada más en términos políticos, sino en términos sociales y en términos personales. A esto va un poquito la declaración que ahorita comentaba usted en relación al más, digamos, que se pudiera postular o el que pudiera haber sido el escogido o el elegido, ¿no? Que es José Lechón, que dice él: felicito y le deseo a José Smith, que ha decidido buscar la postulación del PRI como candidato presidencial. O sea, le quita totalmente la aceptación del grupo porque dice buscar y nada más felicita y le desea y no habla como el doctor o como mi amigo o como José Antonio. De hecho le quita uno de los nombres, entonces habla ahí de un enojo que el inconsciente devela, una frustración, una muestra de no apoyo, porque todos utilizan la palabra todo y todo mi apoyo. Entonces nos habla de estas personalidades, digo, que ha de ser muy difícil estar coqueteando con ser elegido por el presidente, que también analizaríamos esta postura del presidente antes del dedazo, como se le dice, que se paladea y toma sus 5 minutos de éxito en este sexenio y dice, pues yo voy a ser el que voy a elegir, ¿no? También vienen algunas declaraciones de él interesantes, pero aquí nos habla del enojo, de la frustración, de la gran decepción que muestra el no haber sido elegido, a pesar de que algunas encuestas lo ponían como puntero en la probable designación de candidato del Partido Revolucionario Institucional. Entonces sí generan en la política esta idea de como decimos, del poder. Platicaba ahorita y comentaba usted que hay estudios que hablan de este poder, de decir, en un poder que ha tenido durante mucho tiempo el Partido Revolucionario Institucional, a pesar de haberlo perdido durante 12 años, se habla de que el llegar a este punto vas a tener a todo mundo a tu favor, todo mundo te va a bardear, todo mundo te va a conceder ese poder que se supone tú no tienes como persona y ahora te es otorgado. Entonces nos habla también de la personalidad del político en general, político mexicano, carente de autoestima, muy orientado al exterior, a la aprobación, con personalidad infantil, incluso con tendencia a vincularse de la manera a través del abuso. O sea, como tienen poder, entonces ellos son a los que les tienen que rendir, y toda la que acabamos de ver, todo este teatro, todo este show, todo este acto de entronización de José Antonio Meade, que también habría que analizar en algún otro momento, pues no es militante hasta este momento del Partido Revolucionario Institucional, y analizar esta designación porque rompe de alguna manera con el esquema, yendo al esquema de antes, un esquema regresivo. Sí, totalmente, lo comentábamos hace unos momentos, pero también como que se requiere de una gran capacidad de
resiliencia y una gran entereza y un equilibrio del temperamento, del carácter, una fortaleza mental y emocional para poder aceptar esas decisiones, ¿no? Que si no lo tienes, te puede llevar incluso a la perdición. Sí, bueno, resiliencia lo hablaríamos en términos más bien, yo diría, de la ciudadanía, que hemos aguantado tanto los malos gobernantes. Yo creo que los políticos tendríamos que hablar un poquito de ese narcisismo que les alcanza a dar para estar otros 3, 6 o otros 18 años esperando. Ahí hablaríamos de uno de los aspectos positivos, tiene muchos negativos desde luego, pero uno de los aspectos positivos de Andrés Manuel López Obrador, que está la terquedad y esta idea mesiánica de que va a salvar al país y que es él la única persona capaz de sacar este país adelante. Sí habla de un narcisismo combatiente, diría yo, porque sí ha aceptado, de alguna forma ha aceptado y está en el camino de tener su tercera postulación consecutiva y tratar de llegar a ese poder que es de donde él salió, donde él emergió y ahora quiere regresar a casa, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Y precisamente tenemos una pregunta para ti que nos hace Hortensia Soto, una asidua radioescucha de Contextos. ¿Qué opina el invitado de la psicología de Andrés Manuel López Obrador? Como que está medio zafadito, ¿no? Pregunta Hortensia Soto. Yo pienso, licenciado, que en un país como el de nosotros, y los tiempos que vivimos, siempre va a existir un personaje así, ¿no? Con un país donde tenemos mucho de lo mismo, y ahora que vemos toda esta designación del PRI, donde tenemos actos que veíamos hace muchísimos años, ahora los estamos volviendo a ver. Sí se necesita personajes como López Obrador, que aparte de dar colorido, dan de alguna manera el contraste que requiere a veces el país de decir, ¿sabes qué? La personalidad de él habla de una terquedad enorme, de una ansia por el poder, de una necesidad de reconocimiento, pero también habla de alguien voluntarioso, de alguien terco y de alguien convencido que una de las cosas que necesitamos como mexicanos y que no lo hemos perdido en los últimos años es el convencimiento de que podemos llegar a cambiar las cosas. La gente que lo quiere mucho, la gente que está a favor de él, hablaría de esperanza. Acá en términos más reales hablaríamos de terquedad y de convicción. Entonces yo creo que sí sería admirable la convicción, pero también hablaríamos de la enorme terquedad y este egoísmo de creer que una sola persona en un país donde la institución nos ha demostrado que corrupta o no corrupta ha funcionado y ha batallado las necesidades de los ciudadanos, es muy, muy complicado pensar que un ser por sí solo va a salvar al país de esta situación. También Antonio de la Torre tiene otra pregunta para ti a propósito de Andrés Manuel López Obrador y te pregunta si desde el punto de vista psicológico López Obrador es realmente un peligro para México. No, desde luego que no. Desde el punto psicológico digo, no hay más peligro de lo que nos ha pasado ya. O sea, más bien es un peligro porque rompe el estatus que existe. Entonces puede ser peligroso porque nosotros ya tenemos una cierta estabilidad. Desde ese lado yo lo veo. Obviamente ya llegando al poder hemos visto a excelentes candidatos que se han vuelto los más malos presidentes. Hemos hablado de un Vicente Fox, excelente candidato, hemos hablado de un excelente candidato como el Bronco, que terminan llegando al poder y como las instituciones ya tienen sus sistemas implementados, terminan por no romper ese sistema y volverse o coludirse con el sistema, y ahí la personalidad del político queda de lado. ¿Por qué queda de lado? Porque puedes tener muy buenas intenciones, como aquella película de La Ley de Herodes, pero el sistema, el monstruo te come y termina o arrojándote o comiéndote, tragando y formándote parte, alienándote en esta sociedad política o en estos políticos mexicanos que ya sean del 90, ya sean del 80, ya sean de los 80, 90, de los 2000, siguen siendo los mismos disfrazados de otros porque el sistema no ha quebrado y no se ha modificado.
También tenemos esta otra pregunta que te hace Alberto Delgado. Leí un artículo hace tiempo que decía que Enrique Peña Nieto no era tonto, que se hacía tonto, porque es mejor para un mexicano que le tenga lástima a que le tenga odio. Mi pregunta para el psicólogo ¿es o se hace? Bueno, es una pregunta muy buena. De hecho, ha circulado muchísimo esa opinión. Yo creo que hay un dato muy significativo. Cuando tú por estrategia eres tonto, no te vas a equivocar. Pero cuando tú por estrategia rompes esa estrategia y terminas siendo involuntariamente tonto, rompes cualquier estrategia. Entonces, a mí me parece que Enrique Peña Nieto ha tenido unos errores que en algún momento ni el estadista más avesado, ni el señor Salinas de Gortari contaba con esas declaraciones. Me parece que hay declaraciones que sí denotan que el CEI no da para mucho y ha tratado de manejar más bien la lástima y todo esto que manejó López Obrador en el 2006, que funciona verdaderamente con los mexicanos. Tú le dices a un mexicano lastimeramente que done dinero y lo va a donar porque es una lástima, es la que jala durante años al mexicano. El problema aquí es que sí tiene ciertas declaraciones Enrique Peña Nieto donde está más allá de cualquier estrategia. Entonces, no puedes, si eres tonto por estrategia, tendrías que tener un patrón, y el patrón es que nunca te vas a equivocar. Las equivocaciones son programadas, pero cuando tú tienes equivocaciones, e incluso hasta ti mismo te sorprendes, si lo pudiéramos ver en las declaraciones, o cuando a Enrique Peña Nieto se pone a improvisar. Cuando él improvisa, ahí rompe cualquier estrategia, no es como Vicente Fox hablando enojado o hablando suelto. Muy bien, Toño Miranda, ¿algún punto de contacto? Y como no, el teléfono es 204-7113, los atendemos con mucho gusto. Gracias, Antonio Miranda, psicólogo, 9 de la mañana con 26 minutos, siga con nosotros. Contextos, el programa líder en la radio hablada en La Laguna. Antes de la